Bueno, en la clase pasada habíamos estado trabajando en este proyecto, ¿sí? El ejercicio de, de servicios. Yo les había subido acá al V. A ver, debería estar acá en el de la semana pasada. A ver, Sí, habíamos hecho el listado nomás, como para empezar a ver ya el tema de acceso a datos y poder empezar a dibujar pantallas eh, con los archivos JSP, ¿sí? Que antes habíamos empezado trabajando con el servlet y ahora estamos trabajando con el JSP. Bueno, parte de lo que tenía el proyecto era poder hacer una autenticación simple. Obviamente lo que vamos a hacer hoy no cumple reglas de seguridad extremas, pero está bueno poder entender el concepto de los objetos que se guardan en sesión, ¿sí? En los web server, y bueno, y cómo poder dibujar la pantalla en base a si, por ejemplo, alguien está autenticado o no. En el tema de autenticación también hay otro punto clave, que es la parte de autorización, que es, una cosa es autenticarse, es decir, yo soy tal persona, y después está la parte de autorización, que es decir, yo tengo permiso para hacer tal o cual cosa estando autenticado, ¿sí? Nosotros lo que vamos a ver acá es solo la autenticación, vamos a darle permiso. Quizás la parte de autorización podemos llegar a pensarla con un portal cuando la persona no está logueada, digamos, que sería un portal público, y un portal privado que requiere una autenticación previa. Eh, bien, entonces vamos a usar el proyecto de la semana pasada, ¿sí? Vamos a usar este proyecto y voy a agregar una página de login para que podamos trabajar. En el práctico, en el enunciado decía que esto lo iba a realizar en la página index.jcp. Así vamos a hacer eso. Voy a crear un archivo index.jcp. Ahí va. Bien. Bueno, como ven, es un archivo muy parecido a cualquier archivo HTML, pero al ser JCP, puede ser procesado este, con, con código de Java. Vamos a crear, voy a ponerle acá en el title, le voy a poner login, y vamos a poner iniciar sesión. No hay que confundir el tema de la sesión que establece un usuario con el servidor web, o sea, los atributos que vamos a guardar en la sesión del navegador. ¿Sí? Acá hay dos temas. Una es la sesión del navegador con el servidor web, y otra cosa es la sesión que inicia un usuario en una aplicación, ¿sí? Son dos cosas distintas, ¿sí? Nosotros podríamos llegar a guardar cosas en sesión, en un objeto de sesión entre el navegador y el servidor web, eh, sin necesidad de que haya una autenticación en la aplicación. Podría no existir. Simplemente que necesitamos que al navegar en distintas pantallas mostremos cierta información. Por ejemplo, supónganse, ustedes podrían no estar logueados en un sitio, pero cuando abren el navegador y tienen, por ejemplo, un e-commerce con un carrito de compras, pueden ir agregando productos al carrito sin haber iniciado sesión, como no tener un usuario, ¿sí? Simplemente van almacenando en la sesión del servidor los productos que ustedes van cargando o van seleccionando en las distintas pantallas, y durante la navegación, para que ustedes puedan ver siempre el carrito lleno, digamos, con lo que han seleccionado antes, todos esos datos se pueden cargar en lo que es objetos de sesión. Entonces, vamos a armar el formulario y vamos a ver cómo almacenaríamos la información que va a ir desde el formulario, en este caso del inicio de sesión, en alguna variable que podamos consultar durante la navegación de las distintas páginas.
Bueno, vamos a crear un pequeño form acá. Vamos a ponerle método post. En el action vamos a ir a un servlet. Voy a crear un servlet que se llame login. Ya todavía no lo creé, pero lo vamos a crear. Bien, y acá creamos label. Usuario. Y vamos a crear los inputs para almacenar la información, que va a ser el txt usuario, por ejemplo. Esto lo podríamos poner dentro de párrafo. Y podemos tener otro más para la contraseña. Txt le voy a poner pass. Y este no va a ser un text común, sino que le vamos a poner un type password para que no nos muestre la contraseña cuando estemos escribiendo. Ahí está. Y lo que nos faltaría sería un botón, un input de tipo submit. Ahí está. Bueno, ya tenemos todo. Ya tenemos nuestro pequeño formulario. Si corremos esto, debería levantar un mini formulario. Lo podemos probar. Ahí, mientras tanto, mientras levanta, ahí veo que en el chat Cristian pregunta si un objeto de selección es un caché. Vendría a ser como un caché, sí, 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 sí. Pero en realidad no es en sí una caché. El concepto de caché es otro, pero es una especie de caché. Simplemente es un espacio en memoria que se le asignan a datos que van a viajar entre el cliente y el servidor, ¿sí? O sea, son datos que se van a establecer mientras un navegador, por ejemplo, esté abierto. Yo en este momento, cuando levanté, por ejemplo, esta página, está bien, llegué al index JSP, perdón, el index HTML, este es el index HTML, ¿sí? Punto, porque es lo que está configurado por defecto. El index.jsp es el que tiene el formulario. En todo esto que yo hice, acá, ya hay una sesión establecida entre mi navegador y el servidor Glassfish, ¿sí? O sea, yo a partir de ahora ya podría almacenar datos en esa sesión que yo tengo establecida. Cuando yo cierre este navegador o todas las instancias, en este caso siempre se genera una sesión entre el navegador completo, digamos, que si abren varias pestañas van a trabajar con van a poder acceder a la misma sesión, solo se pierde cuando cierran todas las ventanas del mismo navegador. Por ejemplo, si yo tengo abierto este Internet Explorer y lo cierro, como es la única ventana, se perdería esa sesión. Si tengo una sesión abierta en el Chrome, si yo cierro el Internet Explorer, no pierdo la del navegador Chrome, porque Chrome es otra instancia distinta. Bueno, ya tenemos el formulario entonces. Por ahora, si yo pongo iniciar sesión, va a este login que yo puse acá, que todavía nos falta crear el servlet. ¿Sí? Entonces vamos a crear el servlet. ¿Dónde estamos? Servlet acá. Ahí estaban preguntando, ¿qué pasa cuando, mientras tanto, cuando tenemos un checkbox de recordar al usuario, por ejemplo, dónde queda cargado? Bueno, lo que suelen utilizar algunos sitios son cookies. Son cookies, si no a veces guardan en el storage, bueno, no en el navegador en sí, pero en general se usan cookies. Entonces la página cuando uno la levanta la cookie y ya tenemos la información del usuario.
en aplicaciones más modernas, creo que lo guarda en alguna storage del navegador, en el storage del navegador. Vieron que ustedes tienen, por ejemplo, la administración de las contraseñas, cuando, por ejemplo, acá, si se fijan, bueno, acá no lo tengo, a ver, bueno, acá no estoy, pero si yo cierro sesión de acá, a ver si aparece, yo cierro sesión, y quiero entrar, ven, acá me aparece la llavecita, ¿sí? Esto que está acá es el storage de las contraseñas en, ¿cómo se llama? Acá del navegador, del Chrome en sí. Yo si me voy al Internet Explorer no voy a tener estas contraseñas, porque estas están guardadas solamente en Chrome, ¿sí? O sea, es lo que decía Cristian, el Web Storage. Bueno. Sí, las cookies se han dejado de usar. Antes eran cookies, por eso ahora, eso es lo que yo les decía, el web storage, que es lo que menciona Cristian, es donde se guarda ahora. Sería como un lugar de almacenamiento que tienen los navegadores, seguro, dentro de todo. Siempre, obviamente, siempre hay forma de vulnerarlo, pero es un lugar seguro dentro del navegador donde ustedes pueden ir almacenando todos estos tokens de acceso. Bien. Bueno, estamos acá en Server Login, tenemos que terminarlo. Le voy a dar sin agregar el web XML. Bien. Entonces, el process request lo voy a borrar, no lo necesito. Lo único que voy a hacer es programar. Y en el doGet lo que podría hacer es crear un request dispatcher. Request dispatcher. ¿Está? Que me redireccione al JSP de login si es que alguien me quiere acceder desde escribiendo la URL. No, perdón. Bueno, está. Get request dispatcher. Acá vamos a ir dijimos index.jsp. Ahí está. Y después nos quedaría hacer rd.forward. ¿Sí? Con esto redirigimos nuestra petición. O sea, si alguien me quiere escribir directamente login acá arriba, en la URL, va a entrar acá y lo va a redirigir el index.jsp. Y acá en el doPost, lo que vamos a hacer es tomar los datos que vengan del formulario, ¿sí? Del formulario que escribimos acá, el index.jsp, autenticar, y si el usuario y la contraseña son válidos, almacenaremos en esta variable de sesión que yo les estoy mencionando algún valor que nos permita identificar que el usuario está logueado y redirigirlo, qué sé yo, quizás a alguna de las páginas del sistema, de la aplicación. Entonces, lo primero que voy a hacer acá es capturar los parámetros, ¿sí? Era usuario, vamos a ver bien los nombres para no errarle. Era txt usuario y acá txt pass. Bueno, ahí lo tenía a mano, lo voy a copiar. Entonces acá vamos a tener request.getParameter. O sea, obtengo el parámetro txt usuario que me va a venir desde el formulario y voy a tener lo mismo, pero para la contraseña. Entonces ahí capturo ambos valores. Y luego tengo que hacer una autenticación. Acá normalmente accedemos a una base de datos y controlamos que el usuario y la contraseña sean correctos. En el ejercicio no tenía eso, pero decía que el usuario y la contraseña tenían que ser tecni, ¿sí? O sea, que sean esos valores fijos. ¿Sí? Y si no, no se puede loguear. Bueno, entonces vamos a preguntar if usuario.
equals technic y usuario punto. Perdón, usuario no. Password punto equals technic. O sea, si ambas variables tienen el string technic, entonces acá tenemos que almacenar los valores en la sesión. Para obtener la sesión, tenemos en el objeto request un método que se llama getSession, ¿sí? getSession. Y dentro de ese getSession podemos agregar atributos, ¿sí? De la misma forma como lo hacíamos directamente con el request. ¿Se acuerdan la semana pasada? Volvemos al servlet listado. ¿Se acuerdan que yo le agregaba un atributo al request? ¿Sí? Yo agregaba un atributo al request y después lo usaba el JSP. Bueno, acá lo que voy a hacer en realidad es algo parecido a esto, pero lo almaceno en la sesión. En este caso, en este servlet, luego de que hace el siguiente salto, por ejemplo, de la página JSP, este atributo listado desaparece. O sea, lo paso a la página JSP, el JSP lo usa, hace lo que tiene que hacer, pero ya el siguiente request ya este atributo no existe. En cambio, cuando hacemos request.getSession, lo que vamos a hacer es almacenar en la sesión del cliente, o sea, del navegador, con el servidor web, que en este caso es el Glafish, vamos a almacenar un valor. Y ese valor después lo podemos consultar todas las veces que queramos, hasta que alguien lo borre o hasta que se pierda esa sesión. Entonces, lo que vamos a hacer acá es setAttribute y digamos, la forma es la misma, ¿sí? Vamos a ponerle usuario, acá, perdón, acá sería usuario, lo voy a poner así, y acá iría usuario. O sea, como seteamos un atributo antes con el request, poníamos la clave, digamos, el nombre del atributo, y como segundo parámetro, el valor. Acá yo le puse usuario por poner algo, podría ser USR solo, ¿sí? No se vayan a confundir con la variable. Entonces, en el caso que coincidan, guardo en sesión ese atributo y puedo redireccionar, por ejemplo, vamos a hacer esto, redireccionamos a, no sé, alguna de las páginas, por ejemplo, listado común, no me acuerdo que tenía listado. Bueno, tenía esto que llegaba a bueno, necesitaba pasar por el servlet, vamos a poner el servlet entonces. El servlet era listado, creo. A ver, listado, sí. Ahí está. Que el servlet diga lo que hay que hacer. Y listo. Obviamente después en listado, o sea, perdón, en listado o en algún lugar yo voy a tener que controlar que el usuario esté logueado por si alguien me escribe la URL acá, ¿no? Lógicamente. Si yo acá pongo listado y no pasé por el login, dentro de esa URL, el que procese esa URL va a tener que hacer esta autenticación, o sea, o fijarse si existe este valor de sesión y mandarme al index si es que no se lo vio previamente. Entonces, en el else, lo que vamos a hacer en el else es lo siguiente. Voy a mandarle un mensaje al usuario de que no inicio sesión. Lo que voy a hacer es mandarlo al index JSP, ¿sí? Acá sí lo voy a mandar al index, pero le voy a cargar un mensaje, le voy a mandar request.setAttribute, mensaje error, por ejemplo, que diga, por favor, no, usuario o contraseña incorrectos. Ahí está. Y entonces, en el index JSP, yo cuando abra el JSP, me voy a fijar si llegó este atributo, si existe este atributo, lo muestro, y si no, no lo muestro. Entonces vamos acá al JSP, vamos a ponerlo acá. Podemos hacer un H2.
vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un if request punto get attribute mensaje error es distinto de null. Vamos a mostrar este H2. Entonces, acá me falta cerrar la llave. Ahí está. Entonces, cuando se esté procesando el JCP, si tenía un mensaje, si me viene un mensaje de error, en realidad, si me viene un atributo con este nombre, mensaje de error, lo muestro acá. Y voy a agregarle también, y por las dudas, que punto, esto me devuelve una string, equals, o sea que no sea igual a cadena vacía. Voy a mostrar, bueno, no sé si, bueno, creo que Diego ya les mostró esto en el video. Podemos hacer lo siguiente. Mensaje error. ¿Sí? Esto que yo hice acá es lenguaje de expresión. ¿Sí? Ustedes pueden, precisamente se llama lenguaje de expresión porque lo que hace es simular una expresión. ¿Sí? ¿Se acuerdan que las expresiones con esto eran así? O sea, simula esto, pero si yo quisiera hacer esto, yo tengo que capturar todo esto, se tendría que hacer todo esto, ¿no? Tendría que agarrar esto y mostrarlo acá. Tendría que hacer esto, ¿sí? Lo que nos permite hacer el lenguaje de expresión es directamente poner el nombre del atributo. O sea, lo que yo puse acá adentro, directamente lo pongo acá, y ya, si existe, me lo muestra. En este caso, nosotros vamos a verificar que exista antes, para que no me genere el H2. ¿Sí? Si no tengo un mensaje, no genero el H2. En el caso de que exista, se genera y se muestra lo que tenga el atributo ese. Bien, entonces, esto aplica también para valores de sesión. ¿Sí? También les anticipo eso. Bueno, entonces ahora deberíamos, bueno, ya lo podemos correr y probar. Creo que no nos falta nada. Bien. Corremos. Estamos acá. Vamos a poner login. Debería mandar acá, perfecto. Voy a poner Techni y voy a poner 1, 2, 3. Vamos a probar, ¿sí? Puse 1, 2, 3. Inicio sesión y me dice usuario y contraseña incorrectos. ¿Sí? Fíjense que es exactamente el mensaje que yo había puesto acá. ¿Sí? Usuario y contraseña incorrectos. Y eso que yo mandé ahí, o sea, lo que se tiene este atributo en el request, lo capturé acá, ¿sí? Lo capturé acá y lo mostré. O sea, claramente acá el if dio verdadero, porque era distinto de null y era distinto de cadena vacía, entonces se generó el H2 mostrando el mensaje que venía en ese atributo. ¿Sí? O sea, esta cadena de caracteres que está acá. Bueno, vamos a ver entonces ahora qué pasa cuando ponga techni. Si yo pongo techni, le damos iniciar sesión y me manda el listado. Hasta ahora, bueno, fue solo una redirección. Pero, en la sesión que tiene el navegador con el Glafish, ya existe un atributo que se llama USR, que está acá. Como yo llegué al listado, puedo asegurar que antes pasé por esta línea. Entonces, se guardó en la sesión del navegador este atributo. Ahora no lo estamos consultando, pero por ejemplo, a ver, veamos listado, vamos acá, listado, ¿a dónde nos redirigía? Nos lleva, miren, a listado2.jcp. Entonces, si nos vamos al listado2.jcp, lo que podemos hacer acá es decir, por ejemplo,
bienvenido USR, así. Veamos ahora qué pasa. Vamos al listado. Y fíjense que dice, bienvenido Tecni. ¿Sí? O sea, ¿de dónde salió ese Tecni? Bueno, cuando yo inicié sesión, llegué al login, ¿sí? A este servlet, se almacenó dentro de esta sesión un atributo llamado USR que almacenaba el valor que venía en la variable usuario, y esa variable usuario tenía el parámetro txt_usuario, que es ni más ni menos que la información que venía en este input, ¿sí? En el input del login, o sea, el nombre del usuario que se está autenticando. Y fíjense que luego de haberlo almacenado, cuando yo accedo, fíjense lo siguiente, ni siquiera yo ahora pasé por la pantalla de login. Fíjense que yo escribí listado acá arriba y ya automáticamente me mostró esta información. Entonces, ¿por qué ocurrió eso? Y bueno, porque existe ya en la sesión este atributo, ¿sí? Que yo puse, ¿dónde estaba? Acá, este nombre existe ahora, o como atributo de un request o como atributo de la sesión, ¿sí? Como existe, se muestra. ¿Sí? Entonces ya con esto nos aseguramos de que el usuario ya está logueado. Acá yo solamente mostré ese valor, pero tranquilamente, cuando llegamos acá podemos hacer una validación que sea, por ejemplo, si este valor no existe, o sea, si la sesión no tiene un valor en el campo USR, entonces no te muestro la página y te mando al login. Eso lo podemos hacer tranquilamente acá en el servlet, ¿sí? Donde nos llegó esto, nosotros podemos decir lo siguiente, fíjense. Acá vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos, ¿dónde era? Acá. Esto mismo que yo hice acá, pero con la variable USR y obviamente con getSession. Ahí está. Punto getAttribute. Nosotros sabemos que el nombre del atributo era USR, ¿no? Bien, y esto hay que castearlo a string porque getAttribute nos devuelve siempre objects. Bien, entonces, hasta acá yo me fijo si hay un atributo que se llame USR dentro de la sesión. No significa que usuario ahora tenga un valor. Entonces acá tenemos que hacer el if usuario es distinto de null y usuario punto equals que no sea comillas, entonces hacemos todo lo que está acá abajo. O sea, esto quiere decir que si el usuario existe, o sea, si hubo un inicio de sesión y tenemos almacenado en nuestra sesión el usuario, entonces mostramos el listado. En caso contrario, lo mandamos de vuelta al index. ¿Sí? Lo mandamos de vuelta al index. Serían estas dos líneas y cambiar acá index.jcp. Ahí está. Entonces acá hacemos un mini control, digamos, si yo escribo en la URL listado, ¿sí? Va a entrar acá, pero va a verificar si hay un usuario logueado o no. Si no hay un usuario logueado, lo mando al index de vuelta. Si está logueado, le muestro el listado. Entonces vamos a ver la secuencia completa. Yo voy a cerrar el navegador para que vean que se pierde la sesión. Es más, si vean lo siguiente. Yo voy a correr de vuelta esto, le voy a dar un Enter. A ver, está. Le doy un Enter y me vuelve a mostrar lo mismo porque la variable sesión no murió. ¿Sí? No murió. Me voy a copiar ahora la URL y voy a cerrar el navegador. Ya cerré el Internet Explorer. Lo voy a abrir de vuelta, pero sin ejecutar desde acá, o sea, total, el Glassfish sigue andando. Pego la URL, le doy Enter,
y vamos a ver qué pasa. Fíjense, iniciar sesión. O sea, cuando yo cerré todas las instancias del navegador, se pierde esa sesión que yo establecí con el Glassfish. Entonces ahora, acá, esta línea ya no me devuelve una string, digamos, con la información con la que nos habíamos autenticado, sino que ella me devuelve null y no me deja hacer esto, sino que me manda de vuelta al index. Ahora sí estoy obligado a de vuelta poner techni, y ahí sí puedo entrar y ver la información. Lógicamente, acá si ya ahora escribo el listado, de vuelta puedo seguir viendo la pantalla. Bueno, ¿se entendió esto? ¿Se entiende cómo funciona el tema de la sesión? Ahora voy a ver el chat, porque no miré el chat todo el rato. A ver. Ahí lo que preguntabas, Cristian, sí, en el inicio de sesión se podría directamente consultar en la base de datos. Yo acá hice en el login, acá, claro, yo acá hice esto, pero acá previamente podríamos haber hecho una llamada a un gestor de usuarios, gestor de base de datos de la tabla de usuarios, y en ese gestor, qué sé yo, hacer una búsqueda si existe o no existe, que devuelva un booleano, o que me devuelva el usuario si machean lo que escribió en el formulario, digamos, de inicio de sesión, en lo que va en usuario y en password, ¿verdad? A ver. Bueno, y para cerrar sesión, sí, habría que borrar el atributo de sesión, o sea, limpiar este dato. Sí, limpiar este dato. Hay una forma para hacerlo, lo voy a escribir acá. Después ustedes les dejo de tarea para que programen un botón. No, logout no es. ¿Dónde estaba? Perdón, era get session. Me faltaba esto. Punto. Invalidate. Con el invalidate lo que hace es borrar todos los objetos que tenga, digamos, la sesión, digamos. Si yo tenía seteadas varias cosas, varios atributos, se pierden todos. Normalmente eso lo necesitamos cuando alguien se desloguea. Ya no necesitamos que quede almacenada información de ese usuario. Pero si no, en el caso de que yo no quiera borrar todo lo que hay guardado en la sesión del navegador con el server, lo que se puede hacer es directamente hacer esto. ¿Sí? Entonces ahí, cuando ponen null, ya está. Ya también están liberando, digamos, ese espacio. Cristian, te hago una consulta. Sí. Cuando vos abrís un servlet nuevo y borrás lo que tienen escritos del do post, el do get o el mismísimo Sí. request, ¿qué es lo que hay que tener cuidado de no borrar para que no se te pinte todo de rojo? Porque ya van varias veces que hago un servlet, saco eso para reemplazar y me quedan errores por todos lados. Bueno, el tema es qué es lo que estás borrando. Siempre, si quedan errores, normalmente es porque dejaste en el borrado no tuviste en cuenta alguna llave. En general siempre es eso. Porque en sí, Ajá. ustedes si quieren pueden borrar todo esto completo y el servlet sigue vivo, digamos, porque no deja de ser una clase esto, ¿sí? Y las reglas son las mismas de cualquier clase, incluso, a ver, si ustedes están acá y borran una llave, y sí, se te va a poner todo rojo. O sea, van a estar en la misma. Acá lo que tienen que tener en cuenta, el servlet, yo en general lo que borro es el process request, porque ese process request es un método común, digamos, un método que viene en el template del servlet, acá del NetBeans, pero no es un método que sea, digamos, de HTTP servlet, no es un método heredado. DoGet y DoPost sí son métodos heredados, fíjense que tiene el override, porque precisamente, fíjense, la clase HTTP servlet ya define esos métodos, DoGet, DoPost, DoPut, DoDelete, que es un comportamiento genérico, digamos, que tiene, y ustedes lo pueden reimplementar. ¿Sí? Si ustedes quieren que toda la funcionalidad vaya al mismo lugar, y bueno, entonces pueden tener un método general y que cada uno de los doGet, doPost,
todos esos métodos apunten a ese método, como es el process request. Ahora, en nuestro caso, fíjense que yo quedaría que sí o sí en el doGet esté esta funcionalidad y en el doPost esté esta otra funcionalidad. ¿Por qué? Porque si yo escribo en la URL login, yo no quiero que haga esto, porque yo no estoy llenando los campos del formulario, estoy haciendo el pedido de la página nomás. Entonces yo quiero que pase esto, que me muestre la página index. Ahora, cuando yo ya estoy en la página index en el navegador y cargo los datos en el formulario y le doy enter, o hago clic en el botón, en submit, y yo quiero que haga esto, que autentique, y si está todo bien, que me mande, no sé, la página de listado. Y si no es correcto el usuario de contraseña, que me vuelva a mandar al JCP del index, pero con un mensaje, con un cierto mensaje. Entonces, como ven, son dos comportamientos distintos y por eso. A ver, hay veces que no hace falta, por ejemplo, que no tengan el doPost, por ejemplo, no tengan en ningún lado el comportamiento del post. No tengan ningún formulario y tengan un servlet que solamente va a ser accedido por GET. Y bueno, tranquilamente, si quieren, podrían borrar el doPost, no pasa absolutamente nada. ¿Mm? Pero siempre, cuando van a borrar, tienen que ver dónde empieza y dónde termina el método. O sea, si yo tengo esta llave, tengo que ver dónde termina. Y bueno, ahí está el amarillo. Me paro en alguna de las llaves, en la llave que comienza, y me fijo hasta dónde llega. El override es parte de este método, entonces tengo que borrar también el override si voy a borrar este método. Lo mismo con el doGet. En el caso de acá el listado, a mí me da igual que venga por get por post, ¿sí? Fíjense que tengo el doGet y el doPost que apuntan a este método processRequest que viene en el template, y el processRequest ya hace lo mismo, digamos, para cualquiera de los dos casos, digamos. Cualquiera sea el método HTTP desde el cual venga, ¿no? No sé si se responde ahí la pregunta. ¿Quedó claro? Sí, sí, igual era una llave lo mismo. Es que sí, es que siempre cuando se pone todo en rojo, siempre es una llave. Es lo más normal es que sea eso. A ver qué otra pregunta había. Mauricio preguntó lo de hacer el control en las páginas. Sí, tendrías que hacerlo en todas las páginas, a esto que yo hice acá, en listado. Esto que yo hice acá tendrías que hacerlo en todas las páginas que vos necesites que tengan, que sí o sí, digamos, tenga que haber un usuario autenticado para poder acceder. Por ejemplo, si ustedes entran a cualquier portal, no sé, por ejemplo, La Voz del Interior ahora, por ejemplo. La Voz del Interior tiene algunos artículos que ustedes lo pueden leer sin necesidad de estar suscriptos, y otros que sí o sí tienen que estar suscriptos. Para estar suscriptos tienen que tener un usuario. Entonces ese usuario, si no tienen, cuando entran en la página, perdón, a la noticia, no está el usuario, les tira ahí una redirección a una página de suscripción. ¿Mm? Entonces, si ustedes necesitan que alguna página sí o sí tenga que ser vista, si el usuario está logueado, sí van a tener que programar esto que yo hice acá. Bueno, el F5, hay pregunta de Rodríguez, el F5 es todo un tema. El F5 lo que hace es reenviar el último, o sea, antes lo que hacía era refrescar la página, ¿sí? En un principio, en los navegadores, Internet Explorer, quedó ese concepto de que te refresca la página. Ahora el F5 lo que hace es reenviar el último request que hubo, digamos, en tu página. Por ejemplo, si vos viniste por GET, va a mandar ese mismo GET. Pero si hiciste un post, lo que va a hacer es el último post que hiciste. Entonces, supónganse que tienen ustedes en la página un banco y hacen una transferencia. Obvio que no, ya lo de la página, los bancos ya lo tienen solucionado eso, pero supónganse que hacen un F5 después de haber hecho la transferencia. Te manda el mismo post, te manda el mismo post con los datos anteriores, digamos, que se haría confirmar de vuelta la misma transferencia.
Entonces, el F5 es medio complejo. El control F5, en cambio, lo que hace es, creo que manda el get, o sea, actualiza la página completa, manda un get, y no manda todos los datos del formulario. Sí se puede setear el tiempo de la sesión. Déjenme ver nomás, porque eso en general se configura en el web config, pero creo que lo pueden setear acá. Déjenme ver. No me acuerdo de memoria. A ver. Esto. Set max inactive interval. O sea, todo el tiempo de inactividad. Digamos, la sesión va a durar. La sesión en sí, no del usuario logueado, sino la sesión entre navegador y Glassfish, en este caso, la pueden setear acá. ¿Sí? Y acá esto se setea en, ya les digo no sé si en segundos o en, a ver, en segundos. Especifica el tiempo en segundos. ¿Sí? Entre los requests de cada cliente. O sea, si yo no hago ningún request, ese es otro tema. Otra de las causas de que muera la sesión entre un navegador y el Glassfish es que, por ejemplo, yo acá tengo esto, ¿no? Fíjense, lo vamos a probar, de hecho. Vamos a setearle el intervalo de tiempo. A ver, este es el login. Acá está el login. Esto lo voy a sacar. Y le vamos a poner poquitos segundos, cosa que se muere rápido la sesión. Le vamos a poner 5 segundos. Entonces fíjense lo que va a pasar. Voy a ir al listado, me va a mostrar el valor de este Techni, que es lo del usuario que yo voy a loguear, el usuario que yo estoy guardando como atributo, pero a los 5 segundos, si no hago ningún request, o sea, inactividad significa no que yo haga clic acá, porque esto no hace un request contra el server, sino que cuando yo hago algo que realmente sea algún método, digamos, algún request, por ejemplo, no sé, volver a apretar Enter acá, por ejemplo. ¿Sí? Entonces vamos a probar esa funcionalidad. Exacto, como dice Macarena, si el usuario está inactivo mucho tiempo, se puede desloguear por seguridad. Y además para liberar espacio en la memoria de los servidores. En general se hace por eso, más que nada. Porque imagínense ustedes, acá es muy simple, es una string, pero hay veces que hay aplicaciones que ustedes pueden guardar muchas cosas en sesión, y bueno, y si tienen muchos usuarios al mismo tiempo, esa memoria, digamos, el server va creciendo, y en algún momento necesita ser liberada. Entonces, por ahí si el intervalo de tiempo es muy largo entre la muerte de la sesión y el tiempo que el usuario digamos, no está interactuando, y por ahí les queda mucho tiempo guardado en una memoria, y hay veces que el usuario, no sé, dejó la página abierta y se fue. No sé, se fue a hacer las compras y dejó la compu prendida con esa página abierta. Y bueno, y esa sesión va a durar todo ese tiempo. Como si cierran, ahí ya muere. Bueno, entonces, bueno, ahí está, son los 5 segundos. Vamos a... Yo no tengo que hacer nada, creo que sí. A ver. Tengo que pasar por el login sí o sí. Me tengo que volver a loguear. Bueno, vamos a hacer esto, Techni. Ahí está. Bueno, vamos a esperar, eran 5 segundos, calculo que lo va a hacer rápido esto. Bueno, ya han pasado más de 5 segundos. Si yo quiero poner listado ahora, debería rebotarme. ¿Ven? Me manda de vuelta al inicio de sesión porque ya aspiró esa sesión, digamos, entre el navegador y el server. ¿Se entendió? Bueno, eso sí, también. En realidad ahí lo que suelen hacer esas páginas es que cuando vos inicias sesión en otro dispositivo, van guardando, digamos, el nombre del equipo. Entonces, cuando el nombre del equipo o la dirección IP, ¿sí? O la MAC, la MAC es la dirección de la placa de red. Entonces, cuando vos querés ingresar con otro dispositivo, cuando detecta que otro dispositivo te dice,
No, bueno, pero vos ya te lo habíaste con otro, chau, listo, ya no tenés más esta sesión. Digamos, suele hacer eso. Igual, hay veces que los usuarios, por ejemplo, ustedes hacen un sistema para que no es tan masivo. Por ejemplo, yo hace poco hice un sistema para una academia de idiomas. Y ellos querían que cuando una vez que se lo loguearan, que no se les desconectara más la sesión. Y bueno, entonces eso es o configurarlo en el server, pero hay veces que ustedes no tienen acceso al server porque muchas veces tienen que hostear, tienen que poner su aplicación web en un hosting y no tienen acceso a tocar la configuración del servidor web y bueno, es todo un desafío lograr que la sesión no muera. Así que bueno, por ahí hay que configurar por código o inclusive hay veces que los mismos servidores web, ante la inactividad con el servidor web inclusive, matan todas las sesiones, todas completas. Entonces es como si se bajara el servicio del web server durante un rato, es como si entrara en hibernación y después cuando hay un request de nuevo, levanta todo. Medio, es complejo, pero eso ocurre también. Bueno. Bueno, ¿se entendió más o menos todo esto? Son las 8:40. Estamos como para hacer un recreadito ahora, me parece. Así podemos ir al baño. Lo hacemos corto. Vamos a hacer un recreo corto de 10 minutos. Así les doy después un práctico. Les doy un práctico para que empiecen a trabajar. Y la última media hora les muestro, o sea, a las 9:30 les muestro, bueno, hacemos formulario. Les subí otro práctico nuevo. Lo vamos a tratar de hacer rapidito. Por lo menos la parte básica, y lograr armar el formulario. Nos queda el formulario con el combo, que es lo que me queda por mostrarles hoy. Así que hacemos 10 minutos, 8 menos 10. Seguimos. Es más, no voy a cerrar el. No voy a cerrar el. Uy, bueno, ya tenemos la estructura del proyecto, ¿sí? Lo único que nos faltaría ahora es empezar a crear los servlets y los JSP con los que va a trabajar. Vamos a hacer un JSP con el alta, ¿sí? Lo primero que les voy a mostrar es cómo crear el alta, ya que en el video anterior vimos el tema del inicio de sesión, todo eso. ¿Sí? Por las dudas vamos a hacer primero el alta, por si no llego a hacer esa parte, a integrar la parte del inicio de sesión. Vamos a crear un JSP que se llame, como decía el ejercicio, se llamaba venta.jsp. ¿Sí? Este es nuestro JSP. Este JSP va a tener un formulario de alta, sería registrar ventas, lo voy a poner ahí, alta de venta, y vamos a crear acá un pequeño form, está, el método, siempre hay que poner el método acá en el form porque por defecto va get, así que siempre si queremos llegar al do post en el servlet, tenemos que sí o sí poner el método post acá. Y vamos a poner los campos que nos hacen falta. Vamos a tener solo 2 campos. Uno va a ser el select, ¿sí? El select, o sea, el combo. Acá tenemos que llenar las opciones, ahí vemos cómo llenamos las opciones. Y este otro va a tener un input nomás, que va a ser la cantidad de productos que se van a vender. Acá tenemos que poner el name va a ser txt cantidad, y me estoy olvidando de poner lo mismo en el select, ¿sí? El name del select, que va a ser, por ejemplo, cmb product. Bien. Y acá faltaría un label también.
que sea product. Ahí está. Vamos a hacer un input de tipo submit para poder guardar los datos, para que se pueda enviar el formulario al servlet. ¿Sí? Vamos con value, aceptar. Ahí va. Listo, ya tenemos casi todo, lo único que nos faltaría es llenar el combo. ¿Cómo vamos a llenar el combo? Y bueno, tenemos la siguiente opción. Todavía no tenemos el servlet, pero vamos a confiar en que el servlet nos va a mandar un atributo cargado que sea el listado de los productos. ¿Sí? Entonces, lo que yo voy a hacer acá, voy a usar JSTL, ¿sí? Como vieron en el video que mostró Diego, vamos a hacer acá rapidito, a ver, sería con este, taglib. La URI es JSP, JSTL core, y le vamos a poner un prefijo. El prefijo este, yo pongo en C, porque sí, digamos, para usar ese alias, pero en realidad podrían poner cualquier cosa acá. El prefijo es el nombre que se va a usar cuando empiece el tag, ¿sí? Cuando ponen C, todas estas opciones que tiene acá JSTL, las llegamos a través de ese prefijo que pusimos ahí. Si yo acá hubiera puesto otra cosa, co, acá tendría que poner co, ¿sí? Eso es el prefijo. Le voy a dejar C, 2 puntos, y acá vamos a hacer un for each, ¿sí? Vamos a hacer un for each, lo cierro, ¿está? Entonces, nosotros lo que necesitamos darle al for each es lo siguiente. Si se acuerdan, un for each cualquiera, lo que necesita son dos cosas. Un listado que pueda recorrer y el nombre de la variable en donde va a almacenar el ítem de cada una de las vueltas del for, para que nosotros podamos manipular adentro del cuerpo del for each. Entonces, el listado de valores lo tienen que setear en donde dice ítems, ¿sí? Y la variable la van a almacenar en donde dice var. Entonces a la variable le voy a poner ítem, es un nombre de variable, pero acá en ítems, guarda acá que uno pensaría, bueno, yo le voy a mandar, ahí yo puedo usar un atributo que voy a mandarle desde el servlet. Por ejemplo, supongamos que le voy a mandar un atributo que se llama listado productos. Yo acá no puedo poner listado productos así a sola, a secas, digamos. ¿Por qué? Porque el listado productos acá no representa nada y es una string. Lo que necesitamos hacer para que el for each sepa que lo que estoy mandando acá es ese listado de productos, lo que vamos a hacer es aprovechar el lenguaje de expresión, que es lo que vimos recién, y hacer lo siguiente. Ahí sí, el listado de productos lo va a tratar como el objeto que encuentre en un atributo del request, que se llame listado de productos, o en una variable de sesión, digamos, que también se llame listado de productos. Lo que encuentre lo va a usar como los elementos para el for each. Y luego, en cada una de las vueltas del for each, lo que vamos a hacer es dibujar cada uno de los options que va a tener el combo. ¿Sí? En el option siempre recordemos que adentro del cuerpo vamos a poner el texto que queremos escribir. En nuestro caso, lo que vamos a mostrar es algo del producto, algún atributo del producto, y el value también va a tener un atributo del producto. Los candidatos claramente van a ser la descripción y el ID. ¿Sí? Los otros dos podríamos llegar a hacer una concatenación de datos, pero no tiene mucho sentido. Vamos a mostrar en el combo el ID, en el value, digamos, el value va a tener el ID, y el texto va a tener la descripción. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, bastante simple también, signo pesos, abrimos llaves, y lo que vamos a usar acá es el nombre de la variable que tenemos ahí, que es ítem. Entonces vamos a poner ítem, y acá uno pensaría que tiene que poner el getter, digamos, de la clase. De la clase producto en este caso. Lo que nos permite hacer aquel lenguaje de expresiones directamente, lo trabaja como si fuera una property, muy parecido a C#, digamos. Directamente yo puedo poner el nombre del atributo que quiero mostrar. Por ejemplo, en este caso va a ser descripción. ¿Sí? Todo esto compila, pero en realidad el JCP
digamos, tiene como una relación de confianza de que le va a llegar algo, que se va a llamar listado de productos, y luego cada uno de esos ítems del listado de productos va a tener algo que sea descripción. Si no lo encuentra en su momento a la hora de procesarse el JCP, ahí sí recién va a tirar un error. Bueno, entonces ya tenemos lo que se muestra en cada opción, y nos faltaría el value, que es lo que se va a mandar como parámetro, digamos, cuando hagamos el post, o sea, cuando se envíe el formulario, lo que mande CMB producto es lo que vamos a setear acá en el value. En nuestro caso va a ser 1 pesos, abrir, cerrar llaves, ítem.id, ¿sí? O sea, el ID de la clase, que es precisamente lo que nosotros vamos a almacenar realmente en la base de datos, ¿sí? ¿Hasta acá me vienen siguiendo? ¿Entienden lo que hice acá? ¿Sí? Armamos el for each con esta nueva funcionalidad que es el JSTL. Bueno, acá me quedó... No, lo voy a borrar. Me quedó duplicado. ¿Se entendió esto hasta ahora? Esto armaría el combo. Vamos a correr igual, ahora para probarlo. No veo reacciones en el chat. Mala señal. Bien, a ver, corrió ya, ahí está levantando. Bien, levantó la aplicación mayorista y vamos a poner venta.jcp. Acá no deberíamos tener nada ahora, o sea, nos debería tirar algún error. ¿Sí? Veamos. Bueno, ¿qué pasó acá? Bueno, el for each no encontró nada, o sea, esto es nulo, ¿sí? No me cargo nada en el combo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Previamente, pasar por el servlet y llenar algún atributo que se llame de esta forma, para que después el JCP lo pueda ver. Entonces, vamos a crear un servlet, ¿no? Le voy a poner ventas. Voy a borrar el process request, no lo voy a usar de esta forma. Y voy a hacer dos cosas. Una, programar el doGet, y otra, programar el doPost. Para el doGet, lo único que vamos a hacer es redirigir a la página venta.jcp, pero previamente llenando el atributo que se va a llamar listado de productos. Entonces, ¿qué voy a necesitar acá? Bueno, llamar al gestor, llenar el listado, cargar el atributo que se va a llamar listado de productos y redirigir recién ahí a venta.jcp. Entonces, vamos a llamar al gestor por BD. ¿Ah? New gestor. Acá vamos a tener un array list. ¿Está? Esto va a ser gestor.obtener productos. Vamos a setear el atributo, el request, ¿sí? Vamos a poner el mismo nombre que va a conocer venta.jcp, que se llama el listado de productos. Y al listado de productos le vamos a dar la lista, o sea, el array list que tenemos acá. El que tenemos acá. Esto va a ser un array list de productos. Y lo único que nos queda por hacer ahora es redirigir a venta.jcp. Entonces, request dispatcher es igual a request.getRequestDispatcher, lo mandamos a venta.jcp. Y luego hacemos el forward. Y listo. Eso es todo lo que tenemos que hacer para mostrar el combo. Ahora sí, cuando ejecute esto, bueno, ya no necesito ejecutarlo, creo que si ponemos directamente
mi nombre de servlet, que es ventas. Ya debería haber deployado solo. Pasamos por ventas y ahora sí, ya tengo todos mis productos. ¿Sí? Tengo todos los productos cargados en el combo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Llamamos al gestor. Cuando yo puse ventas acá, lo que hago es ir al servlet ventas, o al servlet que se llame de esa forma, al que se puede acceder por esa URL, que es este. ¿Sí? Siempre recuerden que en el URL patterns vemos eso. Configuramos esa dirección. Como lo escribí en la URL, es un método get de HTTP, entonces entra por el doGet, y el doGet ¿qué hace? Creo una instancia del gestor de la base de datos, llamo al obtener productos, o sea, busco el listado de productos de la base de datos, seteo ese listado como atributo del request para poder mandárselo al JCP, y redirijo el request para que lo termine de procesar el JCP venta, ¿sí? Entonces, cuando se ejecuta el forward, llego acá a venta, se empieza a cargar todo el formulario. Cuando llega a procesar esta parte que es Java, lo que va a hacer el for each es decir, bueno, ¿tenés algo que se llame listado de productos? Sí, porque yo acá en el request seteé un atributo que se llama listado de productos. ¿Conoce? Sí, tengo en el request un listado de productos. Bueno, por cada vuelta, almacenámelos en una variable que se llama ítem, y de ese ítem sácame el ID y la descripción, y pégalos en estos sectores de la etiqueta option. La parte, el ID, pégalo donde va a ir el value, y la descripción, pégamela donde va a ir la parte del texto de la opción. ¿Sí? Es precisamente, si nosotros vemos acá el código fuente, es precisamente lo que tenemos. A ver, que cargue esto. Bueno, se toma su tiempo porque no uso nunca el Internet Explorer. Solo que se generó con esto. Bueno, está. Deberíamos verlo acá. Bueno, está bastante lentito. Ahí va. ¿Sí? Fíjense que ahí están los options que se generaron con el for each que tenemos acá. ¿Sí? Entonces ya tenemos el formulario armado. Fíjense lo siguiente. Tenemos el select, que tiene ese name, y tenemos la cantidad, que también tiene ese name. Entonces estos dos nombres son los que van a viajar cuando yo apriete aceptar al servlet, que ahora dice action acá. Yo tengo que modificar eso, ¿sí? En el código del JCP, porque se generó solo, y tengo que decirle que apunte a ventas, pero al método post, que todavía no lo programamos, ahora lo vamos a programar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es modificar acá, que vaya a ventas, pero por método post. El método post por ahora no hace nada. Entonces, ¿qué va a hacer el método post? Y bueno, va a capturar los dos parámetros que le mando cuando apriete el submit. Entonces vamos a recibir. Siempre recuerden que recibimos como string los datos, y de producto igual a request.getParameter. ¿Sí? El parámetro se llama CMB producto. Y después tengo cantidad, donde voy a tener que hacer exactamente lo mismo, pero poniendo txt cantidad, que era el nombre de mi parámetro, ¿sí? El nombre, el name que tenía el input ese. Y listo, una vez que ya tenemos eso, simplemente tenemos que crear nuestro objeto venta, que es venta. Vamos a usar esto, add import, está, igual a new venta, y venta recibe por parámetro, veamos el orden, el ID de producto y la cantidad. ID de producto y la cantidad.
Una vez que ya tenemos el objeto venta, a ver, me falta acá. Ah, bueno, ¿qué tema? Acá yo por ahora los tengo como string. Lo que tengo que hacer es cambiar, castear tanto este como este a enteros. Lo puedo hacer acá en la misma línea o lo puedo hacer acá antes de que se sete, digamos, en el constructor. Se lo voy a hacer acá directamente, punto parse. Ustedes podrían crear, si quieren, directamente acá, que sean variables enteras y hacer la conversión acá. Es exactamente lo mismo. Yo lo voy a hacer acá. Cantidad. Ahí está. Entonces ahora sí ya esto compila. Lo que nos va a faltar es llamar al gestor. O sea, crear un objeto gestor, de tipo gestor, y llamar un método que se llame agregar producto, agregar venta, ¿sí? Gestor.agregar venta, que ahora no lo tenemos programado. Así que nos estaría faltando programar la parte de venta, ¿sí? Del insert, ¿sí? Nos falta poner crear ese método, y una vez que esté listo, ya está, podemos redirigir a alguna página, por ejemplo, que sea un listado, o mandarle un mensaje al usuario de que todo salió bien. Entonces, lo que podemos hacer acá. ¿Por qué puse las variables como string? Porque el getParameter devuelve string, ¿sí? Y bueno, tenía dos opciones, haber hecho int acá y el integer.parseInt. O sea, lo que hice acá, podría haberlo puesto directamente acá, y acá poner entero, pero bueno, lo hice de esta otra forma, que también es válido. Y acá vamos a redirigir, me voy a copiar esta parte, lo voy a redirigir a otro JCP que se va a llamar listado, calculo que es, a ver acá, listado ventas, que tampoco lo tenemos creado todavía a ese JCP, pero lo vamos a hacer rapidito. Bueno, ¿qué nos faltaría? Tener el agregar en el gestor. Acá tenemos un agregar producto. Lo que tendríamos que hacer acá es llamar a getDescription. No, getDescription no. Esto recibe una venta. No sería agregar producto, sería agregar venta. Acá nos falta el import. Está. Nuestra tabla es ventas. El identity, esto, ventas. Quiero asegurarme de que esto es identity. No, no es identity, me falta poner eso. Ahí está. Ahora sí, para poder, solamente necesito cargar id, producto y cantidad. Entonces, son esas dos columnas. Las especificamos así para que no quede lugar a duda. Y acá vamos a tener venta.get y de producto y venta.getCantidad. Estos van a ser, o sea, los parámetros que vamos a pasarle al prepare statement son de tipo enteros ambos, ¿sí? Entonces creamos el prepare statement con el script, seteamos los dos parámetros que van a ubicarse acá y acá, ¿sí? Y ejecutamos. O sea, eso es todo lo que tiene que hacer nuestro método de agregar venta. Y si está todo bien, ya deberíamos cargar en la base de datos, que ahora yo no tengo nada. Vamos a corroborarlo. Acabo de crear la base, la tengo vacía, solamente tengo datos en productos. Vamos a hacer un select, asterisco from ventas. No tenemos nada. Entonces, ahora simplemente vamos a correr esto. Voy a correr de vuelta, voy a entrar de vuelta al URL para que me modifique, para que me mande bien cómo es el formulario ahora, porque yo modifiqué el form le puse acá el action ventas, para que vaya donde tiene que ir. Y ahora sí, vamos a seleccionar, no sé, por ejemplo, silla, y le vamos a poner una cantidad 5.
Le damos a aceptar. Me dice 404 not found, ¿por qué? Porque cuando llegó acá, yo le dije que después me redirija al listado de ventas, pero el listado de ventas yo todavía no lo tengo acá, no tengo ese JSP, pero vamos a revisar en la base de datos si se insertó bien lo que yo mande. Efectivamente, era el producto 2 con la cantidad 5. ¿Sí? Entonces, ¿se entendió cómo hacer esto? Cómo crear un formulario, enviar los datos con composición. Es bastante simple, como ven. Pero bueno, ahora empieza todo el juego de la navegabilidad. Tendríamos que vamos a crear rápido un JCP el listado de ventas, lo hacemos rapidito, así les queda. Ya estamos medio sobre la hora, pero... ¿Cómo era? Listado ventas. ¿Está? Vamos a hacer un table bastante simple. En el table también se puede usar este mismo for each que habíamos hecho recién, ¿sí? El mismo que habíamos hecho acá lo podemos usar. Pero acá en lugar de ser options de un select, vamos a hacer los TR y los TD, ¿sí? Por cada vuelta yo voy a crear un TR, ya vemos con qué info. Ahí está. Borramos ahí. Y por cada uno de estos vamos a poner los TD. Barra TD. TD. Y barra TD. Acá lo que me va a llegar no va a ser ya los productos, sino el resultado de alguna consulta que me muestre las ventas, con quizás el dato de qué producto se vendió y alguna información del producto como el precio o el precio por la cantidad. Ya podemos empezar a jugar con los DTO, y lo que vimos para el primer parcial. Acá le podemos llamar ventas, por ejemplo, y tener, no sé, podemos crear un DTO rápido acá. DTO ventas, que tenga, por ejemplo, producto, perdón, string producto, ahí, private in cantidad, y podríamos mostrar, no sé, importe. Tener este DTO. Entonces, tenemos el setGetter y vamos a crear un constructor con todos los datos. Ahí está. Entonces vamos a tener estos tres campos, producto, cantidad e importe, son los que vamos a mostrar acá. Producto, cantidad e importe. ¿Está? Y bueno, tendríamos un encabezado, que eso queda afuera del for each, porque solamente son encabezados. PH. Entonces dijimos que esto lo voy a copiar 3 veces, porque tenemos tres columnas. Y vamos a mostrar producto, cantidad y importe. ¿Está? Y esa es toda la programación que tiene este listado. Como ven, queda bien cortito. Lo único que sí le vamos a tener que pasar a este listado es estas ventas, ¿sí? Yo tengo, como yo ya voy a redirigir desde acá, voy a aprovechar el mismo gestor que ya tengo creado acá, y lo que me pide este listado de ventas es ahora un atributo en el request que se llame ventas, ¿sí? Entonces yo voy a crearme un atributo acá, request.setAttribute, que se llame ventas, y que acá tenga las ventas, listado de ventas, que voy a tener que traer desde el gestor. O sea, acá yo voy a tener un gestor. Obtener ventas.
una cosa así. Y nos quedaría programar el obtener ventas del gestor. ¿Sí? A ver, chat. ¿Qué parte es la que se han perdido? Digamos, yo, acá, lo que yo hice acá, este es el do post, ¿sí? Una vez que guardo, lo redirijo al listado de ventas. El listado de ventas, a su vez, trabaja con un listado. O sea, yo voy a mostrar un listado en ese JCP. Entonces, al JCP yo le tengo que setear un atributo, ¿sí? Que se llame igual que lo que le puse ahí, en los ítems. Es lo mismo que hicimos para el combo. Lo mismo del combo es lo mismo que tengo que hacer acá en el listado, solo que va a dibujar otra cosa, nada más. Pero el concepto es exactamente el mismo. No, bueno, pero es que no es la idea que vayan escribiendo en su código a la vez. La idea es que vayan viendo lo que yo voy haciendo y después lo traten de hacer. Bueno, faltaría agregar el tag-lib. Sí, Claudio, tenés razón. Buen dato ese. Lo tenemos acá en venta. Si no, no nos va a andar. Pues yo acá copy pegué, pero C no es nada. Acá este C no representa nada. Entonces acá hay que agregar el tag-lib. Muchas gracias por la indicación. Y tenemos que programar solamente el obtener ventas. Va a ser un select, o sea, va a ser un comportamiento muy parecido al del cargar combo, pero en lugar de retornar productos, vamos a retornar nuestro DTO ventas. Esto también es de lo mismo que hemos hecho para el primer parcial. ¿Sí? Obtener ventas. Ahí está. DTO ventas. Le puse DTO ventas, pero le tendría que haber puesto DTO venta en singular. Ya quedó así. Bueno, y acá tendríamos que hacer un select. ¿Qué dijimos que tenía el DTO ventas? Venta. Vamos a ver qué datos nos pedía. DTO ventas. Y esto recibía el producto en string, en un entero de cantidad y un double de importe. Entonces, producto, cantidad, importe. Esas son las variables que yo voy a retornar de la consulta. Por ahora me voy a crear solamente las variables. Esto, bueno, producto minúscula. Esta sería entonces producto, que va a venir como string. Va a ser una columna que yo le voy a llamar producto. Una que va a ser cantidad y otra que va a ser importe. Esas tres columnas yo voy a tener que tener en el select. Si no se llaman exactamente así las columnas en la base de datos, voy a tener que ponerle los alias. ¿Sí? O sea, ya tenemos toda la estructura del método, lo único que nos faltaría es la consulta, tener bien la consulta. Esto es un select de ventas, que vamos a joinear con productos, con b.id de producto igual a p.id. Y de esto lo que voy a devolver es simplemente p.descripción as producto, coma, b.cantidad, eso sí se va a llamar igual, y el importe va a ser el precio, creo que era precio, que tenía de productos, a ver, precio, p.precio por b.cantidad, porque en la venta nosotros sabemos cuánto se vendió, pero la configuración del precio la tiene el producto. Y a esta columna, y a este cálculo le vamos a poner como nombre de columna importe. ¿Sí? Es un join simple, al que le pusimos unas columnas. Sí, se puede poner en minúscula o en mayúscula, es indistinto. ¿Sí? Es indistinto. Lo ponemos con minúscula. Bueno, ya está todo listo. Entonces, vamos a revisar por las dudas el servlet. Entonces, el servlet lo que hace es recibir el post que se generó desde este formulario. ¿Sí? Desde este formulario de alta, de ventas. Entonces, el formulario le envía
envía el método POST, el POST lo recibe, toma los parámetros que me llegan del formulario, crea un objeto venta, guarda la venta en la base de datos, y luego de hacer todo eso, lo redirijo a la página del listado. Pero la página del listado, este aquí, que necesita los datos para mostrar en la tabla. Esos datos que va a mostrar en la tabla son los que vamos a traer de la base de datos, ¿sí? Con el método que acabamos de escribir, del obtener ventas. Entonces ya con esto ya tenemos todo listo, ¿sí? Para poder ejecutar y ver el circuito completo. Lógicamente, si yo ahora quiero acceder al listado de ventas, por ahora solamente voy a poder accederlo a través de, luego de agregar. Tendría que tener después algún otro servlet que haga esto, que solamente haga esta parte, ¿sí? No hace falta que haga todo esto. Tener un servlet que haga solo esto para poder mostrar el listado. Pero bueno, por ahora solo tenemos esto. Vamos de vuelta entonces a ventas. Le daríamos entrar al formulario. Ahora vamos a agregar un sillón, cantidad 1. Le doy a aceptar y veamos qué pasa. Ahí está mi tablita con la silla que habíamos registrado antes y el importe total de la venta. Y por otro lado, el sillón, uno solo, el importe de 10.000 pesos. El importe de las sillas era, era 1.800, bueno, eran 5 sillas, así que nos da 9.000 pesos, está bien. 5 por 8, 40, más 5.000, 4.000 más 5.000, 9.000. Está correcto. Entonces ahí ya, obviamente que después ya le empezamos a dar un poquito de estilos a las páginas y todo lo que ustedes ya saben de programación 3. Ya la clase que viene les voy a mostrar un poco cómo podemos agregarle un poco de Bootstrap a esto. Así queda un poquito mejor. Y algunos otros recursos que les pueden llegar a servir también. Bueno, no sé si la clase que viene o la otra, pero esta sería más o menos la idea. Bueno, gente,